Saludos, estimados alumnos. Vamos a empezar a poder desarrollar el primer tema de la materia de cirugía de tórax. Vamos a comenzar con la primera diapositiva. En la primera diapositiva está el título del tema, se llama Anatomía del tórax y toracotomía. Yo soy el doctor Guillermo Quipes Tabavari, trabajo en el hospital Germán Busch. Actualmente estoy desempeñando mis funciones como cirujano de planta. Soy el jefe del departamento de cirugía. Soy de especialidad cirujano general, laparoscopía. Y vamos a empezar con la segunda diapositiva. En esta segunda diapositiva podemos observar una parte del componente del tórax. Vamos a comenzar por la parte ósea. Como es conocimiento de ustedes, esto han llevado ya en primer año con anatomía, la materia de anatomía. Solamente aquí vamos a recalcar aquellos aspectos, aquellos puntos referenciales que van a servir en cirugía. Decirles solamente que está compuesto el tórax óseo por la parte central, que es el esternón. La parte posterior está conformado por las vértebras dorsales y está conformado por las costillas. Las primeras 7 costillas son conocidas como las costillas verdaderas. Las siguientes 3 costillas hacia inferior son conocidas como costillas falsas. Y hay 2 costillas que son conocidas como costillas flotantes. Entonces son 12 pares de costillas. Vamos a la tercera diapositiva. En esta parte del esternón y la unión con las costillas pueden observar en un color oscuro que está unido por un tipo especial. Esa es la unión osteocartilaginosa. Tiene una composición entre hueso y cartílago. Es una unión condrocostal. Así se llama, unión condrocostal. Y esto es importante que ustedes lo sepan porque cuando se saca una radiografía de tórax, la costilla se ve totalmente en su unión con el esternón. Pero cuando se saca una tomografía, la densidad de esta unión condrocostal se ve totalmente diferente. Prácticamente en la tomografía, si hacemos una reconstrucción ósea en la tomografía, parecería como si no tuviera hueso esta parte. Entonces, si alguien ha sufrido un trauma, piensa de que las costillas se han separado del esternón. Pero, porque esa es la impresión que uno se toma. Pero realmente no es que las costillas se hayan separado del esternón, sino que es la unión condrocostal la que no se observa. Pero fíjense la disposición de que las primeras 7 costillas sí están unidas directamente al esternón. Las últimas 3 se adhieren al cartílago condrocostal de la séptima costilla para unirse al esternón. Por eso son conocidas como falsa. Y las últimas 2 son flotantes, que son sobre todo para
La función principal de las costillas son protección, ¿ya? Protección. Son órganos muy vitales las que hay en la cavidad torácica, muy vitales. Entonces, ¿qué más nos interesa de la composición de las costillas? Es muy importante que ustedes sepan que la disposición de las costillas son de adelante, yendo de adelante hacia atrás, vale decir del esternón hacia la columna vertebral, tiene una disposición en C, ¿ya? Es arqueado, tiene una disposición de C, de la letra C, por si acaso, y va desde el esternón hacia la parte posterior, está en desnivel. No es que estén las dos, tanto a nivel external como de las vértebras, estén al mismo nivel. La parte que se inserta a nivel del esternón está más abajo en relación a su inserción en la parte vertebral. Vale decir que esta disposición de las costillas va de adelante hacia atrás y de abajo hacia arriba. Esto es muy importante porque cuando toca identificar el espacio intercostal, si ustedes identifican el quinto espacio intercostal a nivel anterior, ese mismo quinto espacio en la parte posterior va a estar mucho más hacia arriba, pero sigue siendo el mismo espacio, quinto espacio intercostal, porque muchos cometen el error de identificar el quinto espacio intercostal y van a ese mismo nivel en la parte posterior y piensan que es el quinto espacio intercostal. Vamos a agarrar un punto anatómico muy importante y espero que lo memoricen. Es el quinto espacio intercostal. ¿Y cómo sé que es el quinto espacio intercostal? En forma rápida. En forma rápida podemos darnos cuenta porque es el nivel donde se encuentra la areola del pezón. Donde está el pezón, si ustedes pueden palparse, ese espacio que hay entre las costillas van a caer directamente en el quinto espacio intercostal. Ese quinto espacio intercostal, a nivel de la altura del pezón, no en la parte anterior, no va a ser la misma si se van hacia atrás a esa misma altura, en la parte posterior del tórax, ya no es el quinto espacio intercostal. Aproximadamente vendría a ser el sexto o séptimo espacio intercostal. Eso es para que se den cuenta que no es el mismo nivel. Si queremos caer encima del quinto espacio intercostal en la parte posterior, tenemos que irnos mucho más hacia arriba. Vamos a la cuarta diapositiva. Entonces aquí estamos viendo la parte posterior del tórax. En esta parte posterior del tórax pueden ver claramente lo que le estaba mencionando de la disposición de las costillas. Agarren una costilla y síganla hacia anterior. Y van a ver justamente esa disposición de delante hacia atrás que va desde hacia abajo en la parte external anterior hacia arriba en la parte posterior. ¿Qué es lo que debe recalcar aquí? Hay que recalcar de que esta parte posterior tiene y está reforzado a ambos costados por los omóplatos, que también sirven de protección y muchas veces también se puede identificar en una radiografía de tórax alguna fractura en este nivel.
No vamos a decir muchas cosas más de las costillas. Anatómicamente tienen mucha diferencia, muchas partes. Solamente recalcarle, recordarle de que el esternón tiene un manubrio, la parte superior, la parte media que es el cuerpo y la parte inferior que es el apéndice sifoide. ¿Ya? Como referencia anatómica. Para poder continuar con estas referencias anatómicas, vamos a pasar a la quinta diapositiva, que son la parte muscular. ¿Ya? Podemos diferenciarlos en grupos. ¿Ya? Vamos a diferenciarlo en grupos. Vamos a comenzar con la sexta diapositiva, que vamos a identificar un grupo superficial. Vale decir que si nosotros sacamos el cuero, el tejido celular subcutáneo, nos vamos a llegar a encontrar con este grupo muscular. En este grupo muscular superficial vamos a encontrar, está identificado con el grupo, con el número 2, el serrato mayor. En la parte media, en la parte externa, o sea, a la derecha, podemos encontrar el dorsal ancho. En la parte inferior vamos a encontrar el músculo oblicuo mayor del abdomen. Con el número 5 podemos encontrar el pectoral menor hacia la izquierda y hacia abajo, y hacia la izquierda y hacia arriba está el músculo pectoral mayor. Siguiendo con el grupo muscular superficial del tórax, entonces podemos definir que está conformado por el pectoral mayor, el pectoral menor y los serratos en esta parte anterior. En la diapositiva que les he mostrado se puede ver que está el músculo oblicuo mayor, pero eso es más correspondiente a la parte del abdomen. En lo que corresponde en el tórax, vuelvo a recalcar, a repetir, el grupo superficial anterior del tórax está conformado por el pectoral mayor, pectoral menor y el músculo serrato. Pasando a la diapositiva número 7, esta es una parte ya más real, en el que podemos observar, lo llamativo aquí que podemos observar es que si el pectoral mayor lo sacamos, prácticamente por debajo se encuentran las costillas y se puede observar claramente lo que es el pectoral menor. Y hacia afuera y abajo se encuentran los músculos serratos. La diapositiva número 8 ya es un trabajo realizado en un cuerpo cadavérico. Nuevamente, si ven la imagen hacia la izquierda, podemos observar que igualmente se ha levantado el músculo pectoral mayor. Se puede observar claramente cómo es su inserción y la forma del músculo pectoral menor. Y hacia afuera hacia la derecha, se puede observar lo que son los músculos serratos. ¿Ya? Entonces, estos tres músculos conforman lo que es el grupo superficial anterior del tórax.
En la diapositiva número 9, un anagrama de lo que es la pared posterior superficial del tórax. Podemos encontrar, aquí ya se puede observar claramente lo que es el músculo dorsal ancho, que es el número 2, que está ubicado hacia el lado izquierdo, en mi tórax izquierdo, está ubicado hacia afuera y hacia abajo. Es un músculo grande. Hacia arriba, marcado con el número 1, está conformado por el músculo trapecio. Y también está conformado por el romboides, por el músculo romboides, pero la única forma de poder observar el músculo romboide sería levantando o sacando el músculo trapecio. Esa es la única forma de poder ver el romboide, porque está por debajo de lo que es el músculo trapecio. Pasaremos a la diapositiva número 10, donde nuevamente podemos observar ya en un paciente cadavérico. Vemos hacia afuera, a la izquierda y hacia abajo el músculo dorsal ancho. Vean, es un músculo grande. Va desde la vértebra hasta la parte anterior del tórax, hacia la línea media axilar. Podemos observar hacia arriba el músculo trapecio. Entre el trapecio y el dorsal ancho podemos encontrar una parte del músculo romboides, pero para verlo en toda su extensión, el romboides, tenemos que levantarlo, el músculo trapecio, o sacarlo el músculo trapecio, como se ve al lado derecho. Se ha sacado el músculo trapecio, se ha sacado el músculo dorsal ancho, ya no hay. Entonces por debajo del trapecio vamos a encontrar el músculo romboides, y por debajo del dorsal ancho directamente vamos a caer al plano óseo de las costillas. Vamos a pasar a la diapositiva número 11, en la cual vamos a poder identificar los grupos musculares. Los grupos musculares del músculo profundo, del grupo profundo, al igual que grupo superficial, tanto anterior como posterior, igual está conformado por 3 músculos. ¿Ya? Entonces entramos a la mnemotécnica de los 3. Superficial 3, posterior 3, grupo profundo 3. ¿Cuáles son los 3 músculos del grupo profundo? Los músculos profundos sobre todo se da en músculos intercostales. Son aquellos que están entre las costillas. Pero estos músculos intercostales está dado principalmente por un grupo intercostal interno, un grupo intercostal posterior y un grupo intercostal medio. El intercostal interno son aquellas fibras musculares entre las costillas que se acercan más hacia la parte del esternón, como se ve en la diapositiva al lado derecho. El grupo intercostal externo está sobre todo más dirigido hacia la parte posterior, hacia las vértebras. Y el grupo intercostal medio son aquellos que se encuentran entre el externo y el interno. Es así como se ve viendo de afuera hacia adentro. En la diapositiva número 12 podemos observar una vista de adentro de la cavidad torácica.
En la parte central de la imagen podemos ver el esternón. Entonces los grupos intercostales que están cerca del esternón a ambos lados son los grupos profundo intercostal interno. Se puede ver un poco de lo que es el grupo intercostal medio y el grupo intercostal externo prácticamente ha sido sacado en esta diapositiva, en este corte. Entonces, son los grupos musculares del tórax. Vamos a llegar a ver también, ¿por qué pongo mucho hincapié en esta parte del tórax? Porque solamente en este capítulo vamos a poder estudiar a detalle lo que son los grupos musculares y parte ósea del tórax. En los otros capítulos vamos a ver algunas partes anatómicas de algunos órganos, algunas estructuras, pero tienen un capítulo aparte. Por ejemplo, el diafragma. Tenemos un capítulo completo del diafragma donde vamos a poder analizar más a detalle lo que es el diafragma. Aquí podemos observar qué es lo más importante para poder hablar rápidamente del diafragma, no perder mucho tiempo, porque como les dije, vamos a poder analizarlo, estudiarlo mucho más a detalle más adelante. Tenemos todo un capítulo para poder analizarlo, pero más o menos para que vayan haciéndose una idea, podemos decir que el diafragma tiene una forma de una cúpula y tiene dos porciones musculares. Tiene dos partes, perdón. Una parte muscular, que es hacia la parte externa, y la parte central, que es más tendinosa. Comenzando por el número 1, en el diafragma tiene 3 grandes agujeros. El primer agujero, marcado con el número 1, es el agujero de la vena cava inferior. Con el número 2 es el hiato esofágico, por donde pasa el esófago. Y marcado con el número 4 es el hiato aórtico, donde pasa la arteria aorta. Como le dije, no vamos a dar mucho énfasis en la parte anatómica del diafragma porque más adelante lo vamos a ver. Es así como se ve ya un poco más real, como se ve lo llamativo, la parte muscular hacia la periferia y la parte tendinosa en la parte central. La tráquea, ¿qué podemos decir de la tráquea? Igual lo mismo, vamos a poder estudiarlo, este órgano, a mucho más detalle más adelante. Entonces podemos decir que la tráquea es un órgano tubular que está ubicado por debajo de lo que es la faringe. Mide aproximadamente 10 a 13 centímetros de longitud y lo principal es que está conformado por anillos cartilaginosos. Estos anillos cartilaginosos varían mucho en número, van de número de 16 a 20 y la característica principal es de que tienen forma de C. Esa forma de C va de hacia adelante, hacia atrás, quedando un espacio de la C en la parte posterior, justamente para poder albergar lo que es el esófago. Porque si fuera anillos completos al momento de hacer la deglución, el esófago no tuviera la suficiente distensión hacia la parte anterior y tendríamos problemas para poder hacer la deglución. Continuando con la tráquea podemos encontrar el
árbol bronquial, igual como los otros órganos, tenemos un capítulo especial para esto, pero lo que podemos decir es que el árbol bronquial se divide en bronquios, tantos bronquios superiores, medio y inferior para el pulmón derecho y para el pulmón izquierdo en superior e inferior. No se olviden que esto va en relación a los lóbulos del pulmón. El lóbulo pulmonar izquierdo solamente tiene 2 y el lóbulo y el pulmón derecho tiene 3 lóbulos, superior, medio e inferior. Y como ven aquí en el árbol bronquial, cada uno tiene su disposición bronquial. A nivel pulmonar, lo mismo, vamos a llevar todo un capítulo. Solamente mencionarles nuevamente que el pulmón, aparte de los lóbulos que tienen, el izquierdo, repito, 2, derecho 3, tiene segmentaciones, ¿ya? Van segmentaciones que van del 1 hasta el 10º segmentación. ¿Por qué es importante hacer la segmentación? Sobre todo son para cada segmentación está derivada de un árbol bronquial. Entonces es muy importante esto para poder localizar algunas lesiones pulmonares, focos neumónicos y sobre todo tumoraciones, algunas lesiones malignas a nivel pulmonar con diagnóstico tomográfico. Es muy importante hacerlo por segmentación pulmonar. Igual lo vamos a desarrollar con mucho más detalle cuando toque ver las patologías pulmonares. En la diapositiva 18 podemos ver la segmentación pulmonar, pero de una vista también en forma interna del pulmón izquierdo. No siempre la disposición de los segmentos pulmonares son las mismas en la parte externa que la parte interna. ¿Ya? Diapositiva número 19. Viendo ya un poco la anatomía del tórax, puntos importantes, vamos a pasar a las toracotomías. Es muy importante que ya las palabras ustedes puedan descifrarlas de acuerdo a lo que significan. Por ejemplo, aquí toracotomías. Toraco viene de la palabra tórax y tomías, lo que significa corte. Entonces, si unimos esas dos palabras, toracotomías, significa cortes a nivel del tórax. Entonces aquí, una vez ya hemos podido graficar, imaginarnos en nuestra cabeza, es muy importante que hagamos este ejercicio. Poder imaginarnos en nuestra cabeza la disposición tanto anterior, lateral y posterior del tórax. Porque si vamos a hacer un corte en el tórax, tenemos que saber qué estructuras vamos a cortar. En este momento carece de importancia saber mucho sobre dónde nace el músculo, dónde se inserta, qué función tiene. Es mucho más importante poder tenerla graficada en nuestra cabeza en qué parte está ubicada. Hagamos un ejemplo. Si tenemos que hacer un corte
a nivel de la pared anterior del tórax, ¿qué estructuras vamos a cortar? Yendo desde afuera, de superficial, hacia profundo, hacia la cavidad torácica, ¿qué estructura vamos a cortar? Recordemos conmigo. Primero cortamos la piel. Por debajo de la piel se encuentra lo que es el tejido celular subcutáneo, que es el tejido graso. Por debajo de la grasa, ¿qué músculo vamos a cortar? Vamos a cortar el músculo pectoral mayor. Si nos extendemos hacia la parte lateral del tórax, vamos a seccionar también el músculo pectoral menor. Y si nos vamos más hacia el lateral, vamos a cortar lo que son los músculos serratos. ¿Ya? Entonces, en ese orden, de acuerdo a la longitud de la incisión, si estamos bien anterior, primero el músculo pectoral mayor. Si nos vamos más hacia el lateral, vamos a llegar a seccionarlo, lo que es el músculo pectoral menor. Y si nos vamos un poco más hacia el lateral, vamos a cortar lo que son los músculos serratos. Una vez cortamos estos músculos, llegamos al plano óseo, a nivel de las costillas. Para poder ingresar a la cavidad torácica, tenemos que entrar por el espacio intercostal. ¿Sí? ¿Me están siguiendo? Por el espacio intercostal. No podemos fracturar la costilla o sacar una costilla. Tenemos que entrar por el espacio intercostal. Si estamos en la parte anterior, ¿qué músculo intercostal, que son ya la parte profunda, vamos a seccionar? Es el músculo intercostal interno. Ahora, si queremos un poco más de espacio en la toracotomía, vamos a seccionar hacia el lateral el músculo intercostal medio. Y ahora, si queremos un espacio mucho más grande, vamos a tener que irnos hacia la parte posterior. ¿Lo ven? Bueno, esto es si intentamos ingresar por la parte anterior. Ahora, si queremos ingresar por la parte posterior, solamente es para poder ejercitar y poder visualizar y que esté bien grabado en nuestra mente, en nuestra cabeza, los planos que tenemos que atravesar para poder ingresar a la cavidad torácica. Si estamos en la parte posterior, tenemos que poder seccionar primero piel, tejido celular subcutáneo. Vamos a llegar a cortar lo que es el músculo dorsal ancho. Si estamos haciendo un corte al nivel del quinto espacio intercostal. Directamente ya llegamos a la costilla y tenemos que seccionar el grupo profundo, que es el músculo intercostal externo. Si nuestra incisión tiene que ser más hacia arriba, prácticamente para hacer una toracotomía carece de valor irnos más arriba. ¿Por qué? Porque está ubicado a este nivel el omóplato. Entonces eso nos va a impedir poder ingresar por un espacio intercostal a ese nivel. Y no se olviden que todo corte que se tiene que realizar tiene que ser lo menos traumático. Mientras menos músculos cortemos, la recuperación del paciente va a ser mucho mejor. Pero hay veces que no se puede evitar mucho músculo y tenemos que entrar de acuerdo a la lesión que tengamos y el espacio que sea necesario. Como vamos a ver, ahora esta parte de las
toracotomías, los cortes que hacemos en el tórax, vamos a tratar de lesionar la menos cantidad de músculo. Es por eso que es importante saber por dónde vamos a ingresar. Sería importante, siempre se trata de evitar cortar, por ejemplo, en la parte anterior los músculos pectorales. Entonces, por eso tratamos siempre de ingresar por el quinto espacio intercostal, que es el lugar donde prácticamente casi no hay mucho músculo pectoral. Prácticamente se encuentran lo que son los músculos serratos. ¿Ya? Entonces vamos a ir aprendiendo cómo se clasifican las toracotomías. Las toracotomías se clasifican como puras y ampliadas. ¿Cuáles son las puras? O sea, las puras son las que no nos salimos de los límites del tórax. Es todo tórax. Pueden ir desde la parte anterior hacia la parte posterior, pueden hacer un corte de 20 centímetros, pero mientras no se salgan de los límites del tórax, siguen siendo puras. ¿Sí? Y se las clasifica como ampliadas cuando sí ya nos salimos del límite del tórax. Le doy un ejemplo. Comenzamos con un corte a nivel del tórax, pero por alguna razón tenemos que irnos hacia la parte cervical. Hay muchas causas que en el momento de la cirugía nos tenemos que ver obligados a poder ampliar nuestra incisión. Si hacemos esas maniobras, si nos vamos del tórax hacia la parte cervical, se llama cervicotoracotomía. Ahora miren este término, se llama toracofrenotomía. Su nombre lo está diciendo, solamente que a veces nosotros no conocemos. Tóraco, ¿a qué se está refiriendo? Se está refiriendo a tórax. Y freno, yo sé que a muchos los he agarrado aquí, pero freno se está refiriendo a el diafragma. El diafragma, porque está inervado por el nervio frénico. Por eso se le ha dado esa denominación. Toracofrenotomía. Comenzamos en el tórax, pero tenemos que obligadamente poder cortar el diafragma, entonces se denomina toracofrenotomía. Y también puede haber otro término más que es toracofrenolaparotomía. Es un poco prolongado, pero sí a veces se ve. Tóraco por tórax, freno del diafragma. Y láparo está hablando de la cavidad peritoneal. Se extiende hacia cavidad abdominal. Entonces se llama toracofrenolaparotomía. Muy utilizada a veces porque las lesiones por proyectil de arma de fuego o por arma blanca a veces va del tórax y se dirige hacia la cavidad abdominal. Entonces esta incisión es muy frecuente. Entonces queda claro, ¿no? Clasificación puras, solamente límites del tórax, y ampliadas porque se va hacia otras regiones del cuerpo humano. También se las puede clasificar según su extensión. Se dice en mínima y media, mediana o amplia. La mínima prácticamente son aquellas las que no pasan del 1 centímetro. ¿Ya? Esas son incisiones mínimas. Vamos a ver más adelante algunos procedimientos. Y luego vienen las medianas o las amplias.
Vamos a pasar a la diapositiva número 20. ¿Cuáles son las amplias? Estas toracotomías mínimas y las toracotomías amplias, estamos únicamente a nivel de la categoría de la clasificación de las toracotomías puras. Estamos ampliando únicamente para la cavidad torácica. Las amplias, hay la toracotomía posterolateral. Vale decir que el corte comienza en la parte posterior y llega hacia la parte lateral. Hay también una toracotomía que se llama toracotomía axilar vertical amplia o TAVA. Este corte se hace en la parte lateral del tórax. Va de hacia arriba hacia abajo. Más o menos comienza a nivel del hueco axilar y se dirige hacia el séptimo o octavo espacio intercostal. Otra toracotomía dentro de las amplias, que esto es muy importante que ustedes se memoricen cuáles son las amplias, está la esternotomía mediana. Vale decir que al esternón se lo parte por la mitad. Va desde el manubrio, cuerpo y apófisis sifoide por la mitad y se abre el tórax. Más adelante vamos a ver cada una de ellas para qué se utiliza. Y está también el abordaje para cirugía asistida por video. Vamos a pasar a la diapositiva 21. Vamos a seguir con las toracotomías amplias. La toracotomía mínima, sobre todo, que son de 1 centímetro, mayormente se las utiliza para realizar un procedimiento muy importante, por si acaso muy importante, y que esto es uno de los procedimientos que ustedes tienen que aprender a realizarlos, y es la que nos vamos a abocar nosotros, y es mi objetivo que ustedes lo aprendan, que es para la colocación de un tubo de tórax, conocido como drenaje pleural. Posiblemente las toracotomías amplias no van a poder realizarlas porque son mucho más complejas, pero por lo menos teóricamente la van a poder ver, estudiarla y van a servir como para qué sirve. Entonces, dentro de las cirugías amplias está, como hemos mencionado, la posterolateral. ¿Qué es lo importante de esta incisión, de esta toracotomía? Es conocida como toracotomía universal. Miren cómo va el corte en la diapositiva 21. El corte va de arriba hacia abajo. Si se dan cuenta, el corte a nivel del tórax no es un corte horizontal fijo o una línea recta. ¿Por qué? Porque, como mencioné al principio, es muy importante la disposición de las costillas. Las costillas no son horizontales, van de adelante hacia atrás, de abajo hacia arriba. Entonces, normalmente lo que se ocupa es el quinto espacio intercostal. Y miren cómo va el quinto espacio intercostal. Es en esa disposición, forma curva de abajo hacia arriba. Es muy importante la posición del paciente. Es un poco incómodo ponerlo en esta posición, porque el paciente se lo intuba en posición en decúbito dorsal. Vale decir que el paciente está echado de espaldas
se hace la intubación para una anestesia general y para poder poner en esta posición al paciente se necesitan de 3 personas. Es un poco incómoda poder ponerla, pero es la mejor. Es la mejor. Miren cómo en esta posición han puesto por debajo del tórax, entre la camilla y el paciente, un rodillo de tela, que eso va a servir para que el espacio intercostal se pueda ampliar un poco más. Fíjense la posición de las piernas del paciente, cómo están, para que dé más estabilidad y el paciente no se esté moviendo. Y por último, es fijado con unas vendas a nivel de la cintura y a nivel de las rodillas. Esto justamente para que el paciente no se mueva. Entonces, esta toracotomía posterolateral, si vamos de afuera hacia adentro, va a ser piel, tejido celular subcutáneo. Vamos a cortar el músculo dorsal ancho y los músculos serratos, porque también va a ser la parte lateral del tórax. Y llegando ya a las costillas, vamos a poder seccionar lo que es los músculos intercostales medios y externos. Ven la importancia de poder identificar la anatomía del tórax, tanto óseo como muscular, plasmado ya en esta parte de las toracotomías. ¿Cuál es la ventaja de esta toracotomía? Pasamos a la diapositiva 22. Sus ventajas es que da una buena exposición de casi toda la cavidad torácica. En lo posible, si el paciente no está en inestable, no está por morirse, por fallecer, es la que más se usa. Es la que más se usa porque te da una buena exposición de las estructuras intratorácicas, tanto la parte anterior, posterior, es muy buena. Su desventaja es de que da una mala exposición de los tumores del mediastino anterior. Si el paciente está inestable, vale decir, por ejemplo, un paciente que está en shock hipovolémico, que el paciente se está por morir, por ejemplo, por arma de fuego, si está muy inestable con la presión baja, taquicárdico, se tarda mucho en ponerlo en posición. Por eso no es muy bien tolerada por pacientes inestables. Si se ven, es un corte grande. Si tienen que cortar varios músculos grandes, esa sería su desventaja. Pero es la que más se usa. Pese a eso, la que más se usa porque da una buena exposición intratorácica. Pasamos a la diapositiva 23, que es la toracotomía axilar vertical amplia. Miren, aquí hay un instrumento que es muy importante en la cirugía torácica. Se llama separador de Finocchietto. ¿Ya? Memorícenlo. Es una estructura muy importante. Prácticamente casi no se ve en otro tipo de cirugía, sino exclusivamente en cirugía torácica. Es el separador de Finocchietto. Este separador nos permite ejercer gran presión para poder separar el espacio intercostal, ampliarlo. Porque cuando hacemos el corte a nivel del espacio intercostal, apenas podemos meter los dedos por el espacio intercostal. Entonces, para poder separarlos, el espacio intercostal, utilizamos este separador de Finocchietto, y la ventaja es que tiene como una cremallera que nos permite, si pueden ver,
tiene como una palanquita, eso se gira en sentido antihorario para poder abrir el espacio intercostal. Entonces, a medida que vamos girando esa estructura, va dándonos más espacio. A la izquierda, miren cómo ingresa prácticamente cerrado, y a medida que vamos girando la perilla, podemos ver que el espacio se va haciendo mucho más grande. ¿Ya? Entonces, eso nos permite poder ver las estructuras intratorácicas. Ya lo que se ve en el lado derecho, en forma, le han puesto un dibujo como escamitas cúbicas. Esa ya es la parte pulmonar o la estructura intratorácica. Entonces, ¿cómo se realiza esta toracotomía axilar vertical amplia? Como ven, va desde la axila hacia más o menos el séptimo, octavo espacio intercostal. Es un corte amplio de lo que es un corte amplio de lo que es la piel y el tejido celular subcutáneo. ¿Qué es la ventaja de este tipo de toracotomía? Es que prácticamente no se secciona los músculos. Podemos ingresar a la cavidad torácica por 3 lugares. En la diapositiva 24 podemos ver que hay partes punteadas. Podemos tener un ingreso superior, medio o inferior, de acuerdo a la patología que queramos resolver. Fíjense, si queremos ingresar a cavidad torácica, vamos a hacer una divulsión solamente, una separación de los músculos hasta llegar al grupo muscular profundo. Ya separando estos músculos, podemos llegar a la parte muscular profunda y ahí sí tenemos que seccionar, porque sí o sí para poder ingresar a la cavidad torácica tenemos que cortar los músculos intercostales. En este caso, vamos a cortar los músculos intercostales medios. ¿Ya? Igual, la posición del paciente tiene que estar en posición como la toracotomía axilar posterolateral, tiene que estar en posición de cúbito lateral. Entonces, ¿qué podemos recalcar? Esta es una de las incisiones que produce menos dolor porque no hay mucha sección muscular. Pero no es la ideal para poder dar una gran exposición de las estructuras torácicas. Si pueden ver, es un ingreso no muy amplio. Por ejemplo, de aquí, si hacemos ese ingreso, va a ser muy difícil poder hacer una toracotomía para poder dirigirla hacia cavidad cervical, hacia cavidad abdominal. Es muy limitada. Mayormente se lo utiliza para poder hacer algún corte de algún nervio cérvico-dorsal, alguna enfermedad bulosa que vamos a ver de enfermedad de pulmón, del vértice, o poder hacer algunas biopsias del vértice pulmonar. Muy difícilmente vamos a poder observar estructuras o lesiones a nivel del mediastino, no se ve. Pero sí nos sirve para poder resolver algunas patologías que estamos seguros que vamos a encontrarlas a ese nivel. ¿Ya? Entonces, su ventaja es que son menos dolorosas. Si queremos hacer un procedimiento sencillo, podemos entrar por esta vía, pero para poder revisar estructuras que estén alejadas de la incisión va a ser muy difícil. Pasamos a la diapositiva número 25, donde se puede ver que hay otro tipo de toracotomía
amplia. Es la conocida como esternotomía mediana. Para poder realizar este tipo de corte, prácticamente pues no cortamos ningún músculo, porque no hay músculo en la parte mediana. Cortamos piel, un poco de grasa, llegamos al hueso, y para poder ingresar a este nivel tenemos que poder seccionar el esternón. Se utiliza normalmente una sierra eléctrica, que es lo ideal, porque si no con alambre, con otro cuesta mucho. Entonces hacemos la esternotomía y prácticamente caemos a nivel del mediastino anterior, donde principalmente es utilizada para poder realizar cirugías cardíacas. Pasamos a la diapositiva número 26. Entonces, ¿cuáles son las indicaciones para poder realizar una esternotomía mediana? Las ventajas son, o las indicaciones son, exposición de aorta y grandes vasos, neoplasias del mediastino anterior, hacer cirugía cardíaca y también cirugía de la tráquea, o poder hacer algunos procedimientos bilaterales sobre los pulmones que estén relacionados con la parte media. ¿Sí? Si se dan cuenta, más es un corte para cirugía cardiovascular. ¿Ya? Entonces, relacionamos esternotomía mediana, cirugía cardiovascular. Pasamos a la diapositiva 27. Seguimos con toracotomías amplias. ¿Ya? Vamos a pasar a la cirugía asistida por video. Esta cirugía asistida por video se hace, evidentemente, se hace incisiones pequeñas que no pasan del centímetro de longitud, que parecería que fuera una toracotomía mínima, pero es considerada como toracotomía amplia porque se puede realizar grandes procedimientos a este nivel. Se ingresa por toracotomía mínima, pero una vez en la cavidad torácica se ve absolutamente todo. Cuando toque cirugías, cuando estemos en quirófano, les voy a mostrar en vivo las máquinas y cómo funciona. Pero por ahora le voy a ir indicando cómo consiste este tipo de cirugía. El paciente no está en una posición de decúbito lateral, más está para decúbito dorsal, pero tiene cierta inclinación hacia el lateral, ¿ya? Como si estuviera entre las dos posiciones. Pero no hay que ponerlo al paciente en decúbito lateral. ¿Ya? Tranquilamente, si está en posición en decúbito dorsal, se inclina la camilla hacia el lado opuesto donde se va a trabajar, entonces tranquilamente da para poder realizar la cirugía. Aquí, para poder realizar esta cirugía asistida por video, hay dos tipos de incisiones. Una incisión de 1 centímetro e incisiones de medio centímetro. Si pueden ver en la diapositiva, hay 3 círculos. ¿Ya? Las estructuras que ven que están ingresando por el círculo se llaman trócares. Esos trócares justamente vienen de 2 medidas,
de 5 milímetros y de 10 milímetros, o de medio centímetro y de 1 centímetro. Podemos observar que en el círculo central ingresa el trocar de 1 centímetro. Ese trocar de 1 centímetro tiene que ser de ese diámetro para poder ingresar la lente óptica, que es la cámara. ¿Ya? Entonces, a través, si pueden ver, por ese trocar, ingresa la lente. Ahí se ve que está ingresando la lente. Y es a través de esa lente que se va a poder ver en la televisión la imagen de todo el tórax. Para poder realizar este tipo de cirugía, la intubación tiene que ser una intubación selectiva, para que no entre aire al pulmón afectado, para que podamos tener espacio en la cavidad torácica. Y pueden ver que por encima y por debajo del trócar de 1 centímetro están ingresando otros trócares mucho más delgados, que son de medio centímetro. El corte igual tiene que ser de ese tamaño, por lo cual se introducen las pinzas y el instrumental quirúrgico de cirugía asistida por video. Entonces prácticamente se puede realizar cirugías grandes por medio de cortes pequeños. Este es ya uno de los procedimientos que se está utilizando mucho en cirugía torácica. Porque si se dan cuenta, prácticamente no hay sección muscular. Y al no haber sección muscular, la recuperación pues es muy rápida. Porque lo que más duele y lo que más inhabilita al paciente que es operado de una toracotomía es el dolor. Imagínense ese dolor. Si que te fracturan una costilla nomás te deja incapacitado. Imagínense tener un corte grande con el músculo seccionado. Entonces es muy discapacitante. Con este tipo de cirugía la recuperación es mucho más pronta. Prácticamente no queda cicatrices y se puede realizar muchos procedimientos grandes a nivel torácico. Hay un tipo más de toracotomía. Vamos a la diapositiva número 28, que es la toracotomía anterior. La toracotomía anterior es la que, como su nombre lo dice, la hice en la parte anterior del tórax. Aquí el paciente se encuentra en decúbito dorsal. No es necesario ponerlo al paciente en alguna posición especial después de hacer la intubación. El corte se lo hace aproximadamente en el quinto, sexto espacio intercostal. Sobre todo hay que tener mucho cuidado, porque esto ya lo he visto, o mejor dicho, lo he escuchado que ha pasado. A veces por la premura, por hacerlo, lo hacen por encima de la glándula mamaria en la mujer. Entonces hay que tener mucho cuidado. Tiene que ser por debajo de la glándula mamaria. En lo posible, por debajo de los músculos pectorales. No se olviden, mientras menos músculo seccionemos, mejor la recuperación. Entonces estamos hablando de un sexto espacio intercostal. ¿Cómo ubicamos? Está la tetilla. Por debajo de la tetilla palpamos donde termina el músculo pectoral. Ahí comenzamos a hacer la incisión. Esta toracotomía anterior, por la facilidad de que no hay que estar moviendo al paciente, se utiliza para toracotomía de emergencia.
¿ya? Porque ni bien lo intuban al paciente, se puede comenzar a realizar la cirugía sin poner en posición al paciente. Entonces, en cirugías de urgencias, en traumas de tórax, que se tiene que hacer toracotomía, esta es la toracotomía de preferencia. ¿Ya? Entonces, ¿para qué indicamos esta cirugía? Indicamos para lesiones cardíacas con taponamiento. Podemos también realizar biopsias pulmonares. Se puede realizar masaje cardíaco abierto o algunas operaciones a nivel del lóbulo inferior y medio. Entonces, no se olviden, toracotomía anterior es muy importante para realizarlo en pacientes con trauma de tórax, que necesitan entrar rápidamente. Pacientes con hemotórax masivo, que tienen un hemotórax masivo y que necesita resolverlo rápidamente sin demorarte mucho, esta es la incisión que se tiene que utilizar en forma rápida. Pero el hecho de que tú tengas que realizarlo en forma rápida, no tienes que perder la referencia anatómica. He escuchado de cirujanos, un cirujano en especial que quiso entrar tan rápido, que se olvidó la referencia anatómica en una mujer y terminó ingresando y la glándula mamaria la partió por la mitad. Imagínense. Mayor, obviamente la paciente fue bien, pero hubo mayor daño de lo que tenía que haber realizado. Entonces siempre por debajo de la glándula mamaria en la mujer y en el hombre por debajo de los músculos pectorales. Agarren ese espacio intercostal, hagan la sección y ingresen por ese espacio intercostal. Se utiliza igual el separador de Finochietto, se ingresa y se repara. La ventaja de esta toracotomía anterior, por ejemplo, si comienzan en el lado izquierdo, pueden seccionar en forma horizontal el esternón y pueden pasar al otro hemitórax. Porque a veces que hay lesiones por arma de fuego que entra por el lado izquierdo y resulta que termina en el lado derecho. Entonces esa es la ventaja de usar esta toracotomía en emergencia, en cirugía de emergencia, en traumas, con descompensación del paciente, que no te da para hacer ni una radiografía, aunque sea. Entonces, esa incisión que va de un lado, del lado izquierdo a la derecha, sigue siendo una toracotomía pura, porque solo no se ha salido del tórax. Pero también se la conoce con el nombre de toracotomía en concha de almeja, ¿ya? Porque prácticamente es un corte tan grande que tenemos exposición total, una exposición total del tórax. Imagínense un corte de eso, del lado izquierdo a la derecha, es sumamente grande, pero hay veces que no queda otra porque lo que prima en ese momento es la vida. Entonces, da muy buena exposición a ambos, en caso de una concha de almeja, a ambos pulmones, nos da exposición de lo que es el tórax. Si queremos, mantenemos como una toracotomía anterior solamente de un solo lado, y si resolvemos con eso, bueno, perfecto. Pero siempre hay que saber elegir el tipo de toracotomía sabiendo la enfermedad que estamos enfrentando. ¿Ya? Entonces, esos son los tipos de toracotomía que se tienen en cirugía de tórax.